Apresurándose hacia el avión, el hombre tropezó con una niña gitana. ¿Qué haces sentada ahí, tonta?, gruñó él. La niña sonrió con calma. Tu esposa compró el boleto. Devuélvelo y regresa a casa. Te espera un regalo del destino. Pero antes de continuar, por favor, escribe de qué país eres y cuántos años tienes. Que disfrutes la escucha. Alejandro se despertó antes de que sonara el despertador. Afuera, el cielo estaba gris y gotas de lluvia colgaban en la ventana. El café hervía en la estufa. Sobre la mesa reposaban los boletos, la impresión del viaje de negocios y la camisa que Elena había doblado con cuidado. Miró la cocina y pensó con irritación que todo seguía igual. Plazos, llamadas, la maleta junto a la puerta y un silencio en la casa peor que cualquier ruido. Alex, llamó Elena desde la habitación. Te calenté el desayuno. Come al menos una cucharada. Después, gritó él mientras se ponía la chaqueta. Voy tarde. Ella salió al pasillo y le ajustó el cuello con un gesto habitual y cauteloso, como si temiera romper su frágil calma. Llámame cuando llegues, pidió en voz baja. Lo haré, respondió él, ya alcanzando la manija de la puerta. Elena tomó aire, como si fuera a decir algo importante, pero se contuvo. Él no notó ese suspiro, tomó la bolsa, cerró de un portazo, saltó 2 escalones y salió a la calle. El aire era húmedo y fresco. Bajo sus pies brillaban los charcos. El taxi se demoraba. Miró el reloj y se encogió de hombros con fastidio. En el aeropuerto había mucha gente, carritos, anuncios, alguien gritando, ¡apúrense! Apretó la maleta y casi corrió hacia el mostrador de registro, con la vista fija en el tablero. En su mente solo giraba una idea: llegar a tiempo, facturar el equipaje, pasar el control. En una curva tropezó. Bajo su pie asomó un pañuelo colorido. Alejandro se sostuvo del pasamanos y se volvió. Contra la pared, sentada en el suelo, estaba una niña de ojos negros y trenza oscura. En sus manos, una muñeca vieja con un lazo roto, toda remendada con retazos vistosos, delgada pero mirando fijo. Él explotó. ¿Qué haces sentada ahí? ¿No ves que la gente pasa? La niña no se inmutó, solo esbozó una leve sonrisa y preguntó con tranquilidad: ¿Tu esposa compró el boleto? Alejandro parpadeó. ¿Qué? Devuélvelo, dijo ella serena. Regresa a casa, te espera un regalo del destino. Él resopló y dio un paso a un lado. Vaya profeta, ve a casa, niña. Ella se encogió de hombros, como si no le importara, y bajó la vista a la muñeca. Alejandro se dio la vuelta y avanzó hacia el mostrador, pero las palabras «devuélvelo», «regresa», «regalo del destino» se pegaron como una arenilla en el ojo. La fila avanzaba lenta. Sacó el teléfono. 3 llamadas perdidas de Elena. Pensó en devolverle la llamada, pero la idea se desvaneció. Luego facturó el equipaje, pasó el control y se sentó en un café. El café era fuerte y caliente, pero no sentía su sabor. A través del vidrio, los tractores rodaban despacio por el asfalto mojado. En la radio sonaba una canción antigua, bajo la que él y Elena habían bailado en la boda de unos amigos. Un fragmento del estribillo revivió en su memoria y su corazón latió con fuerza por un instante. El teléfono vibró. Era Elena. ¿Ya estás en el avión? Su voz era suave. Aún en el aeropuerto. Hay retraso. Alex. Yo... Dudó. Quería decirte que viajes tranquilo y que Jimena está embarazada. Él guardó silencio unos segundos. Las palabras no llegaban. Entendido, dijo al fin. Es una buena noticia. Pensé que te alegrarías, añadió ella en voz baja y colgó. Alejandro miró la pantalla negra, como si pudiera leer una continuación allí. Voy a ser abuelo, pensó, y en su pecho pinchó algo cálido, como abrir un viejo armario con una manta olvidada. Anunciaron otra demora. Mal tiempo en el destino. El salón se llenó de murmullos y quejas. Algunos gesticulaban resignados. Alejandro se levantó, sacó el boleto del bolsillo, lo miró, luego al reloj, de nuevo al boleto. Se puso de pie y caminó al mostrador. La empleada alzó la vista. Quiero devolver el boleto. ¿Devolverlo? Se sorprendió. ¿La razón?
Me espera la casa, dijo él, y de pronto entendió que era la razón verdadera. Ella procesó el reembolso. Él firmó el papel, tomó el pasaporte y la maleta, como quien cambia de rumbo de golpe. El camino de regreso era familiar. En el taxi miró por la ventana, la misma gente, las mismas paradas, el mismo kiosco verde de pan, pero todo parecía más vivo. Recordaba cómo Elena preparaba panqueques los domingos, cómo Jimena reía de niña al construir tiendas con almohadas, cómo elegían cortinas para la cocina y discutían si en verde hoja o con florecitas. El teléfono vibró de nuevo. Era el número de su hija. Papá, mamá está muy mal. Le subió la presión, pero ya está mejor. Voy en camino. Regreso a casa. Gracias. En la voz de Jimena había alivio. Estoy cerca, dijo él. Llego pronto. Subió las escaleras y tocó el timbre. Elena abrió casi de inmediato, en bata, con la luz encendida y ojos cansados pero claros. ¿Volviste? Volví, dijo él y la abrazó. El viaje de negocios se las arreglará sin mí. En la cocina hervía el agua para el té. Sobre la mesa había 2 manzanas y platitos con miel. Elena sirvió las tazas y le pasó una cuchara en silencio. Él se sentó y bebió despacio. Caliente, dulce, simple. En esa dulzura había algo de sus antiguas noches. Esta mañana quise decírtelo, pero ibas apurado, murmuró ella. Jimena lo supo hace poco. Temía contarlo hasta estar segura, pero no se contuvo. Gracias por decirlo, sonrió él. Me alegro, y es raro que cueste tanto pronunciar esa palabra. No pasa nada, dijo Elena. Se quedaron sentados sin prisa. Alejandro vio en el refrigerador un viejo imán del lago Titicaca. Recordó cómo reían con Elena, cómo él remaba torpe y salpicaba todo, y ella secaba las toallas al sol mientras maldecía a los mosquitos. ¿Vamos mañana a ver a Jimena?, preguntó Elena. Vamos, y miramos la cuna. Como seré abuelo, hay que empezar con lo útil. La noche fue serena. Él oía la respiración de Elena, el tic-tac del reloj. En ese ritmo sentía que todo encajaba. Por la mañana, Elena horneó panqueques delgados. El aroma se esparció por el departamento, como de una vida pasada. Alejandro ayudó, sostuvo el plato, atrapó los panqueques, los volteó, aprendiendo sobre la marcha. No salían perfectos, pero Elena reía, y esa risa era como una música ausente en su hogar por tanto tiempo. Fueron a casa de Jimena con un frasco de mermelada y una bolsa de naranjas. Andrés abrió la puerta, sinceramente alegre. Jimena los recibió en un suéter cálido, un poco desconcertada, feliz y seria. «Papá, mira», dijo sacando de una bolsa unos zapatitos diminutos. «Una amiga me los dio. Creo que será un niño». Alejandro tomó los zapatitos y comprendió que era el primer objeto de una nueva vida que no podía perderse. «Le enseñaré a tallar madera», dijo. «Mi padre sabía, así que nosotros también». Elena sonrió y tocó el hombro de Jimena. Andrés mostró un plano de la cuna. Alejandro lo examinó, corrigió un par de medidas, sugirió un ensamble más firme. Sin discutir, con calma. Acordaron ir por tablas y luego al taller donde Alejandro solía ir. De pronto, él sintió una alegría inesperada. Después del almuerzo, Elena salió a la cocina y llamó a Jimena. Ellas susurraban algo. Alejandro se sentó en el sofá, vio un viejo álbum de fotos en la esquina y lo abrió. Allí estaba el joven, Elena riendo, Jimena con coletas, la mesa llena de harina porque horneaban pasteles. En una imagen, él tomaba a Jimena de la mano junto a un río. Agua turbia, troncos, pero en los ojos el asombro del primer descubrimiento. «Papá, ¿estás bien?», asomó Jimena desde la cocina. «Como si tuviera 20 de nuevo», sonrió él. «Bien», asintió ella. «Entonces vamos en el mismo camino». De regreso a casa, Alejandro guardó silencio, pero era un silencio productivo. Armaba una lista: qué comprar, a quién llamar, qué cambiar en su agenda, a quién delegar. Siempre hablaba de planes, pensó. Pero los importantes no estaban. Cada vez se convencía más de que los planes del hogar eran tan reales como los de la oficina, y quizás más vitales.
En casa, sacó al balcón una mesa vieja, la limpió, verificó el nivel y colgó una lámpara del techo. Cada movimiento era simple, práctico, y en cada uno sentía que así debía ser. Elena trajo un termo de té de la cocina y puso galletas al lado. ¿Cómo vas?, preguntó. Bien, asintió él. ¿Quieres ayudar? Mide otra vez la altura del borde, por favor, ni muy alto ni bajo. Como ordene, maestro. Sonrió Elena y aplicó la cinta métrica con cuidado. Lo hacían juntos. Él bebía el té a sorbos pequeños para que no se enfriara, y cada vez que Elena salía al balcón, la miraba un poco más de lo necesario, como verificando que estuviera allí, que no se desvaneciera. Por las tardes empezaron a caminar cerca, rodeando el patio por la avenida junto al viejo álamo. Hablaban de lo simple, qué pan era mejor para sándwiches calientes, cómo encontrar un buen médico para Elena, dónde comprar una sartén nueva. Luego de lo no tan simple, cómo su vida había girado a un lado donde dejaron de mirarse, cómo ella había querido irse con su hermana un par de veces, pero la detenía no la vergüenza, sino la idea de que después sería tarde para volver. Él escuchaba sin justificarse, por primera vez en años. Una de esas tardes se encontraron con la misma niña en el mercado, sentada en los escalones con su muñeca. Alejandro se acercó y se agachó a su lado. «Hola, hola». La niña lo miró atenta. «Aquel día te escuché, devolví el boleto». «Vi cómo volviste», respondió ella. «Primero con los ojos, luego con el corazón». «Gracias», dijo Alejandro. «No necesito gracias». Se encogió de hombros la niña. «Solo dije lo que ya sabías». Él sacó una barra de chocolate de la bolsa y se la dio. Ella la tomó y la guardó en el bolsillo. «Ahora todo será diferente para ti», dijo poniéndose de pie. «Pero no por mí, sino por ti». Se fue, se perdió entre la gente. Alejandro se quedó mirándola y pensó que a veces el destino habla con voz ajena solo para que uno escuche la propia. Elena lo tomó del brazo y siguieron caminando. Después, Elena tuvo un salto de presión, la mano en la frente, los ojos nublados. Alejandro no se alteró. Llamó a la clínica, encontró al médico de guardia, sacó las pastillas, la recostó, midió la presión de nuevo. Su voz era calmada, sus movimientos suaves. No paseaba de un lado a otro, no maldecía al destino ni al clima. Actuaba. Tras la inyección y un té caliente, Elena mejoró. Lo miró con ojos que lo decían todo. Gratitud, cansancio, apego y algo más. Lo que antes se llamaba confianza. ¿Te asustaste?, preguntó. Sí, admitió él con honestidad. Pero estoy aquí. Gracias, dijo Elena. Alejandro llamó a Jimena. Le dijo que todo estaba bajo control. Le pidió no preocuparse. Luego se sentó a su lado. Le tomó la mano hasta que se durmió y pensó en lo simple y vital que era estar en casa. No porque alguien lo dijera, sino porque lo entendió solo. Empezó a salir temprano del trabajo. Las charlas con el jefe eran breves. Cumpliré los plazos, pero después de las 6, asuntos en casa. Los colegas se sorprendían. Alejandro cambió, y para bien. Dejó de asumir cargas ajenas, de apurar a quien siempre apuraba, de posponer lo que no podía esperar, las conversaciones en casa. Una tarde trajo viejos álbumes. Se sentaron en el sofá con Elena y los abrieron. Las páginas crujían, fotos de familiares apiñados en una cocina estrecha, migas en la mesa, risas en los ojos. Elena dijo, ¿recuerdas cuando remodelamos? Se extendió 3 días y luego un mes sin saber dónde estaba el martillo. Estaba detrás del radiador, sonrió Alejandro. Lo buscamos mediodía, reímos el otro medio. Buenos tiempos, dijo Elena. Los buenos empiezan ahora, respondió él. Cada día, la casa se llenaba de cosas cotidianas que ganaban peso. Una llamada de Ximena pidiendo crema para bebé, el sonido de un tornillo bien ajustado, el tintineo de una cuchara al borde de la taza cuando Alejandro servía té a Elena. Una nota en el refrigerador. A las 10, al médico. No olvides la tarjeta. Fueron a una tienda de bebés. Eligieron un colchoncito. Compraron una almohadita. Elena elegía despacio, tocando cada tela.
y en su rostro Alejandro veía no confusión, sino placer en la tarea. En casa lo guardaron todo con cuidado. Alejandro colocó en la ventana un lamparita en forma de conejo. Por la noche se encendió una luz suave. «Hermoso», dijo Elena. «Tranquilo», añadió Alejandro. «Has cambiado», dijo ella de pronto. «No por fuera, por dentro». «He vuelto», respondió él simplemente. Una tarde trajo un pastel sin motivo. Elena se sorprendió, pero lo aceptó. «¿Por qué?», sonrió. «Porque hoy es un día común», dijo él, «y los días comunes merecen celebración». Cortaron el pastel, comieron en pedacitos pequeños, oyendo cómo alguien intentaba tocar el piano al lado. Las notas salían torpes, pero el esfuerzo se notaba. Alejandro pensó que ellos eran así, no perfectos, pero honestos cada día. Luego vinieron visitas a la clínica, análisis, recetas, un plan de consultas. Alejandro esperaba con Elena en la fila, sostenía su bolso, se levantaba para ceder el asiento a los mayores, sin alardes, sin frases grandiosas. Sentó a una joven madre con niños inquietos. Encontró la mirada cansada pero amable del doctor. Salió con Elena al aire fresco y dijo: «Oye, antes caminábamos así juntos. Pensábamos que todo estaba por venir. Ahora sabemos que todo está aquí». Elena asintió con una sonrisa suave. Al volver a casa, Alejandro abrió la laptop y escribió un correo breve al jefe. «Para viajes de negocios, coordínalos con anticipación. La casa es prioridad. Prometo cerrar tareas a tiempo». No esperó respuesta inmediata. No necesitaba aprobación externa. Le bastaba la interna. Finalmente. Así vivían. Días simples con espacio para un caldo caliente, una charla suave. Una vez por semana, Alejandro iba a casa de su hija y yerno, ayudaba en lo que podía. Jimena envió una foto de la ecografía. En la imagen en blanco y negro, un milagro diminuto con una manita como de mosquito, apenas visible pero clara. Alejandro miró el retrato largo rato y lo puso en el estante, junto a las cosas esenciales: llaves, boletos para el teatro que no visitaban hace tiempo, 2 conchas viejas del mar. Así se armaba la nueva vida, no de grandes fiestas, sino de lo que surgía al alcance, sin promesas rimbombantes, con «lo compro, lo ponemos, llamo al doctor, vamos a ver a Jimena, me quedo en casa». Esas palabras reemplazaban las grandes frases y lograban lo que siempre debió ser. Tiempo después, Alejandro se topó con el jefe en el pasillo. «Alejandro, viaje la próxima semana, pero corto. ¿2 días aguantas?» «Si son 2, sí», dijo. «Regreso después del almuerzo. Lo prometí en casa». «Prometido, hazlo», dijo el jefe inesperadamente. «No te veía así antes. Eres eficiente. Solo estabas en tareas ajenas». Alejandro asintió y pensó que algo en él había sido reconocido. A veces volvía a la niña, a sus palabras. En ese «devuélvelo y regresa» no había orden. Era sereno, equilibrado. «Haz lo que ya decidiste, pero no te atreves». Y se alegraba de haberlo hecho. Un día, al volver del mercado con Elena, ella se detuvo ante un escaparate con botitas de bebé. «Antes tomábamos de estas», dijo. «No tomábamos, las tejíamos», corrigió Alejandro. «Te salían torcidas, pero con alma». ¿O era por la lana que elegías mal? Rieron caminando, como dos que pueden discutir sin enojo. Por la noche, Alejandro se levantó y salió al balcón. El cielo estaba limpio. En el edificio se oían voces. Alguien hablaba de pescado, otro cantaba. Se quedó pensando que la gente siempre tiene asuntos que parecen más importantes que los cercanos y que lo vital suele ser callado y discreto. Que volver no es vergüenza. Vergüenza es no llegar a tiempo. Elena se acercó y lo abrazó. «Te enfriarás», dijo. «No», respondió él, apretándola más. «No salgas al frío. Vamos a dormir. Vamos». Por la mañana fue al trabajo y desde la entrada llamó a Elena. «Llegué, que tengas buen día». «¿Y tú?», deseó ella. Esas 2 frases breves mejoraron su día más que todo el café caliente junto. En el almuerzo recordó de golpe: «Hay que comprar mermelada de pera. A Elena le gusta».
la compró. Por la noche la puso en la mesa. Ella se sorprendió, sacudió la cabeza sonriendo. Una tontería, dijo él, pero agradable y cierta, respondió ella. Jimena envió el primer video de un movimiento donde nada se ve claro pero todo se siente. Alejandro pasó el teléfono a Elena. Ella lloró y rió al instante. Regalo del destino, pronunció. Regalo del destino, repitió él, y entendió cuán preciso era. En una noche tranquila soñó de nuevo el pasillo de escaleras, su espalda apresurada y una voz serena. Devuélvelo, regresa. Despertó, miró a Elena, la lamparita, la chaqueta doblada en la silla, su mesa compartida, y pensó, volví. Esa idea no necesitaba pruebas. Bastaba para ir a la cocina, poner el agua, cortar pan, abrir la mermelada y en el silencio sentir cómo la casa respiraba con uno. Cómo en esa respiración se oía lo esencial, que estás cerca, que no llegaste tarde. A veces el destino grita, a veces susurra. Aquel día habló con voz infantil ajena en el pasillo del aeropuerto. Devuélvelo, regresa. Y Alejandro hizo lo simple. Escuchó y llegó donde lo esperaban. Donde el regalo del destino no era oro ni suerte casual, sino una mano cálida en la mesa y una risa suave en la cocina. Eso resultó más importante que cualquier viaje de negocios, bono o victoria en discusiones eternas, porque los nuevos candados en su vida ya no estaban en puertas, sino en palabras que antes lanzaban sin pensar, y las llaves de esos candados las tenían ambos,